los 6 periodos generales de la historia de la Iglesia. En esta serie de videos veremos los 6 periodos de la historia cristiana. Cada uno de ellos son la terminación de una época y el inicio de otra. Donde se da el punto de partida es en el Monte de los Olivos, cerca del muro oriental de Jerusalén. Allí Jesús, después de resucitar, dio los últimos mandamientos y ascendió al trono celestial. Sus discípulos, asentados en Jerusalén, no pensaron en una iglesia que no fuera judía. Sin embargo, poco a poco, Dios les abrió sus ojos para llevar su ministerio al mundo. Se llamó periodo de la Edad Apostólica desde el establecimiento de la iglesia, y en los países del Éufrates hasta el Tíber y del Mar Negro hasta el Nilo, finaliza con la muerte del apóstol Juan. Después de este periodo, por más de 200 años, la iglesia fue perseguida. Durante el siglo II, III y parte del IV se trató de destruir a la iglesia cristiana. Fueron 7 generaciones de centenares de millares de mártires que fueron ejecutados por hacha en la arena con fieras y quemados. A pesar de lo anterior, los seguidores de Cristo se multiplicaron y alcanzaron a ser casi la mitad del Imperio Romano. Con el ascenso al trono de un emperador cristiano, se detuvo la matanza de fieles y se convirtió en la iglesia imperial. La cruz ocupó el lugar del águila en el estandarte de la nación romana. Constantinopla fue levantada como una ciudad cristiana y se dejó a un lado la antigua Roma. Con el tiempo, Roma dejó el paganismo y se erigió como capital de la iglesia cristiana. Empieza el periodo de 1000 años llamado de la Edad Media con la caída del Imperio Romano. Roma, convertida en un caos con tribus sin ningún líder, finalmente se organiza en reinos. En este caos, el obispo romano intenta tener bajo control no solo a la iglesia, sino al mundo. Hace aparición la religión musulmana, que también intenta dominar los países cristianos. La caída de Roma y de Constantinopla, así como de una reforma en la iglesia, da inicio al siglo XVI, cuando Lutero clavó la declaración el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la catedral, donde hace su defensa en contra de las doctrinas de Roma, opuestas a la palabra de Dios. La iglesia de Roma se dividió en dos, ya que los pueblos de la Europa septentrional fundaron sus propias iglesias de carácter más puro. Tratando de contener la reforma, Lutero se inicia en la Contrarreforma. Después de la guerra civil de 30 años en Alemania, se trazan las líneas entre las naciones católicas romanas y las protestantes. Tenemos hasta entonces religiones muy influyentes como el Islam, el catolicismo, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Cristiana Protestante. Les invitamos a seguir viendo nuestra serie de videos que seguiremos compartiendo referentes a este tema y su continuación. Muchas gracias.